Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries, corazón. Richard, ¿por qué estás en otro ambiente? Es que hace frío, cariño. Por eso me he venido lo que es en esta habitación para estar más calientito, es esto. Muy bien, mi querido Aries. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, ¿vale? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Carta guía, carta consejo para mi querido Aries, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas, mi querido Aries. Siento que estás pasando por un momento como de decepción. Ha habido quizás un enfrentamiento, una discusión. ¿Te gustaría que una verdad salga lo que es a flote? ¿Por qué te digo que estás en un periodo de decepción? Porque si te das cuenta, este personaje está pensando, ya estas copas o estos bols o estos cuencos, cariño, están volteados. Y aquí al costadito hay una serpiente, como si fuera lo que es un corralillo. Y tú no entiendes por qué han llegado hasta ese punto sin retorno. Siento que muchos de ustedes, Aries, algo ha pasado en esta semana o posiblemente en las semanas anteriores en la cual te ha llevado como a desconfiar de todo el mundo. Cariño, te ha llevado una decepción, Aries. Te has llevado una decepción. O simplemente, cariño, te estás haciendo como una promesa en la cual ya no quieres dar otra oportunidad a una persona que quizás te decepcionó, Aries. Te decepcionó. Pero es una semana de reflexión, es una semana de saber reconocer con qué tipo de persona te estás liando, con qué tipo de persona estás tratando, pero te noto como que me dices, Richard, no sé en quién confiar. No sé por qué esta persona actuó de esta manera. No sé por qué me trajo este comentario o no sé por qué ahora hemos llegado hasta ese punto. No sé por qué siento que inclusive muchos de ustedes quizás también están lo que es en un trámite legal en base a esta situación. Mi querido Aries, hay una decepción en tu corazón. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón, ¿tú crees que esta historia se terminó? ¿Tú piensas, mi querido Aries, que ya no se puede rescatar? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot, ¿vale? Me sale un Libra, me sale un Escorpio, me sale un Capricornio. Cierras Capricornio otra vez, uno más. Libra, cariño, uno más, ¿vale? Cierras con otro Aries, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Muchos de vosotros, cariño, esta decepción puede estar relacionado también con trámites legales. A lo mejor en base a esa discusión, a ese lío, vosotros quizás han llegado a lo que es a las autoridades. Puede ser divorcio, puede ser para aclarar algo también. Vamos a ver. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Aries. Iniciales. La letra U. La letra G, la letra G otra vez, cariño, la letra I, la letra V, la letra Y y la letra Z. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Aries. Vamos a ver qué más me quiere decir el tarot, ¿vale? Voy a cambiar de mazo. El tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos. Me das a entender como que no solamente el problema es con una sola persona. Es como que todo el mundo ha venido a ser como cargamontón. A lo mejor puede ser que muchos de vosotros, cariño, también están empezando lo que es un proyecto, algo nuevo, y de repente te has ganado amigos innecesarios. Es como que tú me dices, Richard,
yo no he hecho nada para estar en esta situación, pero desde el primer momento que yo me encontré con esas personas, que yo llegué a lo que es en ese lugar, sentí como que a mí no me aceptaban. Entonces, tú llévalo a lo que es a tu terreno. Esto puede ser con la familia de ellos, si a lo mejor de repente está relacionado con la pareja. Esto puede ser que quizás tienes compañeros en el trabajo con los cuales no estás lidiando bien. No es necesario que tú hagas nada, cariño. Cuando una persona te toma manía, ¿vale? Es así, cariño. Pero siento como que todo el mundo te hace cargamontón, Aries. Como que todo el mundo te juzga. Como que todo el mundo, cariño, te critica, Aries. Siento esto. No te dan tregua quizás para que tú puedas dar lo que es tu descargue para decir, oye, las cosas no han sido así. No, todo el mundo en estos momentos siento que te está juzgando. Siento esto. Voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Dice, armonía del corazón. La armonía del corazón es una purificación interior que lo conecta con su cuarto chakra. Para alcanzar debe proceder a las liberaciones kármicas, dice. La meditación y la visualización son preciadas herramientas que le ayudarán a lo largo del proceso, Aries. Vale. Yo lo que siento, cariño, que también para muchos de vosotros la base de su problema puede estar relacionado con que tú te cuesta cerrar un ciclo. De repente no puedes sacar a una persona de tu corazón. A lo mejor de repente tienes contacto todavía con una persona con la cual tú tuviste una historia, pero de repente su entorno, porque si esa persona tiene pareja, su entorno, pues cariño, es normal que reaccione, ¿no? ¿Qué haces tú hablando con mi pareja? ¿Qué haces tú teniendo contacto con mi pareja? Aunque tú en su momento hayas tenido algo con él o con ella, o sean amigos o amigas, la otra parte no lo ve así. No lo ve así, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Aries, es como que tú quieres que una persona cambie, cariño. Es como que tú quieres que una persona, quieres amoldarlo a cómo te gustaría que sea ese hombre, esa mujer, lo que es en tu vida. Pero Aries, cariño, el ser humano es como es. No podemos cambiarlo, cariño. ¿Por qué? Porque esa es su esencia, esa es su energía. Y quizás por ahí viene el conflicto también para ustedes. Me dice que deberías romper con lazos kármicos, con situaciones que ya está terminado ya. Me dan a entender que tú no puedes sacar a una persona de tu mente y esto te está ocasionando problemas, porque a lo mejor tú quizás, cariño, estás con pareja y estás teniendo contacto con alguien con la cual tú tuviste una historia también, ¿vale? Y eso provoca celos. Eso provoca celos, cariño. Vamos a continuar. A ver, cariño, ¿qué está pasando? Que todo el mundo viene con cargamontón. Todo el mundo te critica, todo el mundo te ataca. Hasta yo, cariño. Me sale lo que es la carta del 2 de copas. Veo que muchos de vosotros, o tú has sido descubierto, quizás con tu amante, o de repente me dice Richard, la base de la discusión, del lío, de la decepción que yo estoy teniendo es porque he descubierto una verdad. Les he descubierto infraganti. Me ha llegado información o mis propios ojos lo han visto. Porque si te das cuenta, cariño, aquí dos parejas de enamorados son prácticamente descubiertos por dos agentes policiales. ¿Te das cuenta? Siento, mi querido Aries, que tú has descubierto una verdad y esto te está causando estrés. Por eso que también el Arcángel Gabriel te dice, rompes el lazo kármico, ya sabes lo que hay. Ya prácticamente tus ojos lo han visto. ¿Qué estás esperando encontrar de esta historia? ¿Qué quieres buscar de esta historia? Recuperar esa relación, aún sabiendo que ellos te han mentido, te han engañado, cariño. Eso es lo que te dice el Arcángel Gabriel. Tú has visto algo con tus propios ojos también. Y quizás por eso en estos momentos, cariño, hay un caos en tu vida. Hay mucho problema en tu vida. Vamos a continuar. Pero bueno, cariño, como yo siempre digo, todo es libre albedrío, cariño. Ya sabes lo que hay, ya sabes que ese personaje te mentía, ya sabes que esas personas prácticamente siempre te están agobiando, te están atacando. ¿Qué esperas para deshacerte de ellos?
Tienes que alejarte, cariño. Tienes que rescatarte. Y esto no quiere decir que tú seas un fracasado o una fracasada. Simplemente tienes que buscar tu tranquilidad. Tu tranquilidad. Estrategias, cariño. Voy a sacar una cartita más. ¿Qué más me dice? ¿Algo te has enterado? ¿Algo has escuchado? ¿Algo has visto? Cariño. Vamos a ver, Aries, Aries, Aries. Y tenemos lo que es la carta del sol. Muy pronto, corazón, este tormento va a pasar. Muy pronto, ¿vale? Yo lo que también veo, Aries, veo que a esa persona que tú lo has pillado o lo que tú has visto, aunque en estos momentos ustedes esté la relación muy tensa entre ustedes dos, este personaje te va a dar lo que es una explicación. Pero aquí yo digo, ¿qué explicación te va a dar si tus propios ojos lo han visto? ¿Qué te va a decir? Bueno, me dejé llevar por la tentación o fueron ellos quienes me provocaron. Es que eso es algo que yo no entiendo. ¿Qué explicación te va a dar, Aries? Algo que tú has visto ya, porque tú lo has visto con tus propios ojos, cariño. ¿Qué explicación te va a dar? Bueno, vamos a ver, yo voy a preguntar a ver qué explicación te va a dar, porque a veces el amor, cariño, pues nos vuelve ciego, sordo y mudo, como Shakira, corazón. A ver, ¿qué explicación te va a dar esta persona? A ver, corazón, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Prácticamente lo has pillado infraganti, cariño. ¿Qué explicación te va a dar esta persona? A ver, corazón. Vamos a ver, Aries, qué explicación te va a dar, que Dios y el universo me ayude. No sé por qué siento que muchos de vosotros, cariño, sospechan que a lo mejor la persona de tu interés te está engañando. Y como está saliendo en las cartas, cariño, muy pronto tus ojitos hechiceros lo van a ver. Lo van a ver. Me sale lo que es la carta de la muerte. La carta de la muerte es una carta relacionada con la pasión, en primer lugar, ¿vale? Pero también está relacionado con el renacimiento. Esta persona te va a decir que simplemente se dejó llevar por la pasión del momento, que esa persona, sea hombre o mujer, no es importante en su vida y que la única persona importante en su vida eres tú, ¿vale? Y te va a pedir, por favor, una oportunidad, porque la carta de la muerte es una carta de renacimiento. Renacimiento, cariño. Te va a pedir una oportunidad, pero bueno, si tú quieres, le das una oportunidad y si no, pues pasas página, ¿vale? Te va a decir que esa persona no es importante en su vida, que la única persona importante aquí eres tú. La carta también de la emperatriz va a intentar, cariño, ganarse tu confianza, te va a decir que tú eres mejor que ellos, etcétera, etcétera. Empiezan las comparaciones, cariño. Pero ¿sabe por qué lo hace esto? Porque quiere recuperarte. Es esto, cariño. A lo mejor es cierto lo que te dice, pero corazón, ¿dónde está la lealtad? ¿Dónde está la lealtad, cariño? Pero te va a convencer, siento que te va a convencer. Una carta más. La carta del carro, cariño, que nos hablan de rescates y nos hablan también de oportunidades. Siento que muchos de vosotros, no digo todos, porque a lo mejor hay un grupo que me dice, Richard, esto me pasó y yo no le he dado ninguna oportunidad. Pero la mayoría, el 99.9%, le va a dar una oportunidad, cariño, porque tenemos la carta del carro. La carta del carro es una carta de rescate, de volver a empezar otra vez, de valorar lo que es la familia. Y quizá muchos de ustedes, por amor a los hijos, a la familia, pues simplemente van a dar lo que es una oportunidad. Si tú me dices, Richard, yo estoy soltero y soltera, vamos a preguntar, a ver, para aquellos que no tienen nadie en su vida, vamos a ver, cariño, de verdad. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Para solteros y solteras, a ver, corazón, porque luego me reclaman. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Hay una persona que va a llegar a tu vida, pero esta persona es mayor que ustedes, cariño. O posiblemente esta persona ya llegó en tu vida, pero todavía no decide hablar contigo de sus sentimientos, pero es mayor que ustedes. O este personaje, corazón, puede ser de repente que sea tu profesor, tu jefe, tu jefa, etcétera, etcétera. Es mayor, ¿vale? Es un personaje como que tiene un poco de vergüenza, inclusive decirte lo que siente por ti, pero es mayor. Vamos a ver, tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Se siente atraído,
lo que es en la parte física, cariño. Hay una atracción entre ustedes, porque esta carta nos habla de la pasión, del deseo, de la magia. Pero no sé por qué siento, cariño, que este personaje o tiene vergüenza de decirte lo que siente, o tiene pareja, o es una relación que puede estar relacionado con las etiquetas de la vida, porque no te mira de frente a los ojos. Parece como si ocultara algo, pero este tipo de personaje va a llegar a tu vida. Por el momento yo veo que lo que va a pasar entre vosotros dos es más pasional, ¿vale? Entonces prepárate. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, me dicen, vas a estar lidiando con una persona de elemento tierra. Este personaje puede ser que aparezca otra vez en tu vida porque estaban como distanciados, ¿vale? Pero veo que es un personaje que viene por la familia. Simplemente que está teniendo muchos problemas quizás en su vida y por eso se acerca a ti. Hombres, delgados o con textura normal, piel blanca, se peinan por el costado, pueden ser que tengan un poco de barba. Mujeres, con textura normal, piel blanca, cabello largo, castaño, rubio, natural o pintado. Puede ser que tengan un hijo o una hija en común. La carta también del 7 de espadas. Ten cuidado con noticias que pueden llegar del extranjero, mi querido Aries. ¿Vale? Noticias del extranjero. Porque estas noticias te pueden dar un poco de mal sabor de boca. Te van a hacer daño, cariño. O a lo mejor de repente tú vas a ver algo, vas a escuchar algo de una persona que está lo que es en el extranjero. Y no es nada bueno. Porque la carta del 7 de espadas nos hablan también de una decepción. La carta también del emperador o del sacerdote, cariño. Muchos de vosotros posiblemente van a estar lidiando con personas que son muy delgados o mayores de 40 años, inclusive diría mayores de 50 años. Piel trigueña, cariño. Puede ser por el trabajo, porque de repente su trabajo está relacionado con la construcción, mantenimiento, o simplemente son de piel muy morena. Siento como si fueran quizás de repente de la India, de Pakistán, de algún lugar de esto, o del Mediterráneo también. Te voy a sacar lo que es una carta guía en economía. Una carta guía en economía, mi querido Aries. ¿Qué nos dicen? Que Dios y el universo me ayude. Carta guía. Tenemos lo que es la carta de colgado, corazón. Tienes que buscar aquello que te hace feliz. Siento, cariño, que muchos de vosotros no están conformes en el trabajo donde estás. Tienes que buscar, ¿ves? Tienes que hacer un cambio, cariño. El trabajo te va a llegar, pero tienes que estar en un lugar donde te hace feliz, cariño. Si tú me dices, Richard, no tengo trabajo, tienes que empezar a creer en ti y empieza a hacer cambios en tu vida. Reinvéntate, te están diciendo. Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo. Ya me contarás. Yo te recomiendo, cariño, gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer huevo. Te recomiendo que lo apartes de tu vida, esas personas que te han decepcionado. Pero la última palabra lo tienes tú. Gracias, corazón.